sábado, mis hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en el sábado 8 de febrero, así que contentos de poder estar con ustedes en esta mañana. Me encuentro junto con mi hermana Gudelia Cruz. Junto con ella vamos a presentarles el repaso de esta semana que hemos estudiado y, como siempre, pedirles, mis hermanos o amigos que nos ven en diferentes partes, quizás fuera de Estados Unidos, que quieran mandar nuestros saludos, alguna pregunta, algún comentario a la lección, pues siéntanse libres. Ya tenemos algunos aquí: a nuestro hermano Antonio Chávez, feliz y bendecido sábado; a Roselinda Villalobos, dice amén; y a Milena Rodríguez, amén, hermoso especial. Y luego tenemos a Antonio Chávez otra vez diciendo gracias, Zoe, por este lindo especial. Así lo haremos. Si alguno de ustedes desea mandar un saludo, alguna pregunta, algún comentario, nosotros estamos en esa disposición como iglesia de poder reconocer a cada uno de ustedes que quiera compartir quizás algún testimonio que quizás no podremos decirlo aquí, pero que podemos recibir las peticiones de oración también para poderlas poner en el grupo de oración. Pero mientras nosotros compartimos la lección con ustedes, si hay alguna pregunta, hágala. Si la podemos contestar, Gudelia, lo vamos a hacer de la mejor forma. Si no, pues ustedes saben que tenemos diferentes maestros, pastores que pasan por aquí. Así que tenemos el personal para poder quizás responder alguna de esas preguntas difíciles. Así que gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que estamos felices cada sábado, Gudelia, y me siento contento de poder compartir con ustedes después de más de un año que tengo como director. No habíamos coincidido en el repaso aquí, pero gracias por estar conmigo. Amén, 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 amén. Ok, vamos entonces a tener una palabra de oración y vamos nosotros a entrar entonces en materia, Gudelia. ¿Qué tal si nos dirigen a oración? Vamos a orar y pedir la intervención del Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Dios Padre Celestial, en esta mañana agradecidos estamos con usted por la vida, por la oportunidad de vivir este día sábado, Señor, en el cual podemos glorificar, alabar y bendecir tu santo nombre. Amén. En este momento, Padre bendito, nos disponemos a abrir tu palabra, a poder dar un repaso a lo que hemos estudiado durante la semana. Que tu Santo Espíritu escudriñe nuestros corazones, abra nuestras mentes y nos siga hablando a través de ella, para que podamos, Señor, aplicarlo en nuestra vida diaria. Quédate con cada uno de mis hermanos que está en la iglesia, que está a través de todas las plataformas, escuchando, viendo, Señor, que ellos también puedan abrir sus Biblias y puedan comprobar con un escrito está lo que dice tu palabra, Señor. Gracias por amarnos tanto, te lo agradecemos y te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Gudelia. Vamos entonces a repasar un poquito antes de entrar a la semana. Dice el título de la lección general, ¿verdad? El amor y la justicia de Dios. Y antes de empezar, Gudelia, quisiera que nuestros hermanos o amigos que nos escuchan puedan entender un poquito el por qué estamos nosotros estudiando acerca de la justicia y el amor de Dios. Porque en nuestro tiempo hay un despertar, incluso a veces en nuestra propia iglesia, que algunos creen que porque Dios, Gudelia, es amor, piensan que Dios no puede ejercer la justicia de una manera como lo dice la palabra de Dios. Algunos creen de que porque Dios es amor, Dios a todos va a salvar. Y nosotros sabemos bien y hemos estudiado y estamos estudiando este trimestre que la justicia y el amor no se pueden separar de Dios. Junto el amor, la justicia y el juicio van siempre delante de Dios con la misericordia. Y entonces estamos estudiando estos temas porque queremos que realmente nuestra hermandad entienda que Dios, su fundamento, decía esta semana, su fundamento es justicia. Y para aquellos que creen que Dios no puede destruir a aquellas personas, bueno, hemos estudiado en la semana pasada de que Dios no se aira con nosotros los seres humanos. Dios se aira, Gudelia, contra el pecado. Pero ¿qué sucede? Las personas que se aferren al pecado,
pues van a sufrir la ira de Dios, pero no es porque ese sea el propósito que Dios tiene para ustedes o para nosotros, no. Es porque Dios está irado contra el pecado. Y en esa plataforma, pues estamos nosotros presentando en esta mañana el amor de Dios por la justicia. Por la justicia. Así que voy a leer yo el versículo de memoria, Eudelia, y vamos a empezar entonces a comentar. Dice el versículo, se encuentra en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Dice Jehová. Uh-huh. ¿Qué podemos decir, hermana Eudelia? Pues el mismo versículo, ¿verdad? Dice que las tres cosas que ama o que le agradan a Jehová es la misericordia, juicio y justicia. Uh-huh. Si podemos ver en el orden, primero está la misericordia, ¿verdad? Uh-huh. Luego viene el juicio y la justicia. O sea que la misericordia es un sinónimo del amor de Dios. No dice que nosotros como hombres podemos utilizarla al revés. Podemos tal vez hacer la justicia sin misericordia, el juicio sin misericordia. Uh-huh. Pero aquí el versículo nos está diciendo que Jehová primero aplica ¿qué cosa? El amor, aplica primero la misericordia. Eso quiere decir que antes de venir un juicio y una justicia estuvo el amor. ¿Por cuánto tiempo? Eso es lo que vamos a descubrir en esta semana. Porque así como usted lo dijo al principio, en esta época muchas personas se excusan o se escudan en que Dios es amor y que por amor perdona, tolera, más que nada tolera cualquier tipo de situación y que tú nada más vienes a Dios, Dios es amor, Dios perdona, Dios es... Pero desgraciadamente no es así, ¿verdad? Como dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Siempre ha sido así desde el principio, ¿verdad? Pero no queda allí ese versículo, sino que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Yo pude entender y puedo entender a través de estas lecciones en que Dios no le gusta el mal, no le gusta el pecado, primeramente porque hace sufrir a sus criaturas, a las criaturas que aman. Entonces Él desea aniquilar el pecado, pero cuando uno abraza el pecado, sufre las consecuencias de lo que dice el versículo. La paga del pecado es la muerte. Yo pude entender que en ninguna manera Dios castiga. No castiga a nadie, no dijo los versículos que los pensamientos de Dios para nosotros siempre son para bien. Amén, entonces, ¿por qué luego dicen cuando suceden desastres naturales, cuando ocurren guerras, por qué luego la gente dice Dios nos está castigando? No es así, Dios no nos está castigando. Eso solo son consecuencias de malas decisiones que nosotros como seres humanos tuvimos, ¿verdad? Entonces, yo puedo comprender en este versículo que antes de que Dios deje que la justicia y el juicio venga, siempre hubo misericordia y amor primero. Así es. Y esto, Eudelia, nosotros entendemos muy bien de dónde empezó ese pensamiento, porque cuando Lucifer se reveló, pues su argumento fuerte ha sido de que Dios no puede manifestar el amor y la justicia a la misma vez. Y nosotros hemos visto en la cruz del Calvario que Dios manifestó el amor y la justicia. Porque Dios nos amó y mandó a su Hijo para que diera la vida por nosotros, y también aplicó la justicia que demandaba a la ley, ¿verdad? Que la transgresión del pecado es muerte. Es muerte. Por lo tanto, la lección menciona aquí en el domingo que el amor y la justicia son inseparables a lo largo de la Escritura. Y el ejemplo vivo que tenemos es lo que Jesús tuvo que hacer para poder no solamente decirnos, pero ejemplificar en su vida, Eudelia, que el amor es inseparable de la justicia. Así es. También es importante conocer, queridos hermanos,
que la justicia en términos humanos no es la misma justicia de Dios. La justicia como nosotros la conocemos se refiere más a términos legales, ¿verdad? Entonces dice que la justicia de Dios no es meramente recibir los códigos legales. Por ejemplo, cuánto tiempo de cárcel conlleva cuando tú matas a alguien, cuando robas, cuando agredes. No, la justicia de Dios no se rige por los códigos legales, sino fundamentalmente dice que se rige en el carácter. Dios nos ama, Dios no ama solo la deliberación acerca de la justicia, sino su ejecución. O sea que la justicia de Dios en el hebreo, que es mishpat, significa que el gobierno de Dios es un gobierno correcto y adecuado. Muchas veces la justicia humana viene totalmente, dijéramos, errónea, ¿verdad? Ellos están tratando de aplicar una justicia humana, ¿verdad? De lo que se supone que como individuo que transgrede las leyes gubernamentales requiere. Pero bendito sea el Señor, querido amigo, que nosotros debemos depender de la justicia divina, porque muchas veces la justicia humana se manipula, se paga, ¿verdad? Como dicen, está manipulada por los poderosos, por los fuertes. Pero la justicia de Dios no, porque Dios escudriña el corazón de cada persona, escudriña lo más profundo de su ser para poder rescatarlo del mal, para que no sufra la justicia. Por eso es que dice aquí que antes de él dar un veredicto de lo que uno merece, dice que primero viene la ejecución. ¿Qué quiere decir la ejecución? El por qué llevó el ser humano a ese grado antes, y le da un lapso de tiempo para poder arrepentirse, y eso es lo más extraordinario. Exacto, exacto. En otras palabras, Dios actúa en base al amor. Así ¿verdad? es. Y nos da, o la ejecución viene no en base a lo que nosotros a veces conocemos como seres humanos, al pago merecido por lo que hiciste. No, exacto. Dios nos da a nosotros lo que no merecemos, porque realmente nosotros merecemos la muerte, ¿verdad? Porque transgredemos la ley, pecamos contra Dios y el pago es la muerte, pero Dios ha mostrado su gran bondad y su gran amor para nosotros, en que aún siendo pecadores, dice el libro de Romanos, Dios estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros. Dice Milena Rodríguez, amén, hermoso especial, ya lo leímos. Dice Sandy Olán, le extrañamos, hermana. Yo sé que nuestra hermana era una fiel maestra en nuestra iglesia de San José. Un saludo cariñoso, mi hermana Sandy. Dios no solo ama la justicia, sino que la practica de manera perfecta. De manera perfecta. Así es. No hay maldad en él y su poder siempre está guiado por el amor y la rectitud. Gracias. Así es. Nosotros sabemos bien, mi hermana Gudelia, y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a ustedes, mis hermanos, que nos ven, o amigos que aún no conocen el Evangelio de una manera que Dios nos está buscando y que Dios actúa de una forma basado en el amor y nos imparte la justicia, porque Dios está airado contra el pecado, no con nosotros, ¿verdad? Exacto, Así que sí. dice aquí la lección en Salmos 33:5, decía, Él ama justicia y juicio. Amén. La justicia y la paz, dice también en Salmos 85:10, la justicia y la paz se besaron. Esto nos da a entender que el salmista, tanto como los profetas, tenían bien claro, Gudelia, que no podemos separar la justicia del amor y el juicio, porque todo está basado en el fundamento que Dios tiene, que es el amor. Es el amor. Lo que usted dijo al principio, hermano Oscar, en la cruz del Calvario,
podemos ver claramente donde dice el Salmos 85:10 que la misericordia y la verdad se encontraron, que la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque en ese hecho, cuando Cristo murió en la cruz, demostró el amor por la humanidad, ¿verdad? Demostró cuánto nos ama, pero al mismo tiempo aplicó la justicia para aquel que estaba tratando de divorciar la justicia, ¿verdad? Y la verdad. ¿Que quién fue ese personaje? Lamentablemente Satanás, ¿verdad? Desde el principio él siempre ha querido separar estas dos palabras, la justicia y la verdad por otro lado. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo está tratando de demostrarle a la humanidad e incluso a los ángeles no caídos que su gobierno es un gobierno de justicia y de paz, que no quiere el mal para nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo? Dice que ha procurado demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz, pero no es así. Salmos 85:10, allí nos confirma que la justicia y la paz, ¿qué cosa? Se besaron, o sea que están juntas, que no, en el gobierno de Dios nunca se van a separar, aunque aquí, como ya lo dijimos, existen leyes injustas, existen veredictos injustos, hay personas inocentes en la cárcel que ya les aplicaron supuestamente la justicia, que supuestamente ya va un juicio, pero que lamentablemente no es la verdad, ¿verdad? Entonces es lo que me gusta de esta lección, es de que si Dios escudriña mi caso, tal vez la humanidad me va a condenar, me va a decir, no, tú eres una hipócrita, tú eres esto, tú eres falso, tú eres lo otro, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, Él escudriña mi corazón. Así y eso es lo más bonito, porque yo prefiero que Dios me juzgue a que me juzgue la humanidad. Porque el humano somos tan malos, somos tan que no nos importan los sentimientos de las personas con tal de aplicar la justicia. Pero ante los ojos de Dios somos importantes, como usted ya lo dijo, el gobierno de Dios se basa en el amor. Sí, Salmo 89:4 que teníamos en la pantalla hace unos momentos, 14, perdón, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Amén. Cuando nosotros decimos cimientos de su trono, estamos hablando de que es la base principal del gobierno, del carácter de Dios. Así es. En otras palabras, no podemos separar en el Antiguo Testamento, decir nosotros, era un Dios severo, justiciero, y en el Nuevo Testamento un Dios misericordioso. No, es el mismo Dios en el cual los Salmos dicen que su cimiento es la justicia y juicio. Amén. Y nosotros como seres humanos, hijos de Dios, Judelia, podemos nosotros ver a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de nosotros. Y dice ahí al final del día domingo, el pasaje de Miqueas 6:8, Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, en otras palabras, Dios no pide algo que nosotros no podemos dar. Dios nos pide algo que nos dice, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, de mí. Solamente hacer, ¿qué dice? Justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, esto es lo que hace a grande a nuestro Dios, porque Dios no nos pide que hagamos sacrificios. Dios no nos ha pedido sacrificarnos. No, Dios pide solamente que hagamos, ¿qué dice? Justicia. Que nosotros hagamos de misericordia. Esto es como lo que decía la lección la semana pasada, ¿verdad? Cómo Dios perdonó aquel gran deuda, ¿verdad? En la parábola. Y aquel que fue perdonado una gran deuda no estuvo dispuesto a perdonar una deuda bien chiquita a su compañero, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que como nosotros hemos sido perdonados por Dios, Dios usó misericordia con nosotros. Nosotros también tengamos misericordia con nuestros hermanos, ¿verdad? Así que Dios nos pide algo
que sí podemos hacer. Así es. Y que Podemos- Él mismo ejemplificó también. Así Nos es. dio ejemplo. Dice el día lunes, Dios es totalmente bondadoso y justo. Ujú. Es real, porque Dios no nos trata como merecemos, acabamos de decir. Así. Dios no se limita a afirmar que ama la justicia y a llamarla a las personas a amar, dice, a hacer justicia, sino que Él mismo ejemplificó perfectamente. Queridos, eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios primero nos muestra el camino. Él caminó por ese camino, luego nos invita a caminar por él. Es por eso que nosotros, Gudelia, como hijos de Él, tenemos que tener siempre la seguridad y la certeza que si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, suceda lo que suceda a nuestro alrededor, nuestros pasos estarán seguros porque estamos siguiendo por el camino que Él ya nos trazó, Así es. ¿verdad? Así es, Así así que, ¿qué podríamos decir? ¿Es bondadoso Dios y justo? Por supuesto que sí, estos dos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, en Deuteronomio 32:4, donde nos dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, Amén. ¿verdad? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Es lo Amén. que decíamos al principio, ¿verdad? La justicia del humano puede tener errores, puede cometer de por vida, meter a una persona inocente en la cárcel, ¿verdad? Pero le dice que nuestro Dios siempre va a ser un Dios recto. Siempre va a ser alguien que no se va a dejar manipular, ¿verdad? Sino que siempre su verdad siempre va a ir delante de él, dice. Y es como nosotros deberíamos actuar y agarrar el ejemplo, ¿verdad? De ir con rectitud, porque muchas veces también como cristianos tendemos, ¿verdad? A ser un poco en cuestión cuando tratamos de exponer la palabra de Dios, tratamos de convencer a la gente de un modo o de otro, ¿verdad? Pero dice que nosotros siempre debemos ir con qué adelante, con la verdad, Amén, con la sí. verdad, no ocultando nada. Incluso si vamos a hablar del amor de Dios, tenemos que hablar también del juicio. Así es. El Deuteronomio 32:4 lo tenemos ahí en la pantalla para nuestros amigos que nos ven. Miren, dice, Él es la roca. No está diciendo Él es el árbol, Él no es un edificio, Él está diciendo la roca. ¿Por qué la Biblia menciona que es la roca? Porque la roca no cambia, ¿verdad? Usted puede haber visto una roca hace 20 años y si vuelve al lugar, la roca no cambió, la roca está ahí, ¿verdad? Dice, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Y esto es maravilloso, Él es justo y recto. Él es justo y Así recto. que si nosotros seguimos a un Dios que es justo y recto, pues nosotros vamos a recibir de Él el amor, la misericordia y el juicio, pero un juicio que nos proporciona salvación, porque nosotros debemos de entender, Gudelia, nuestros hermanos, nuestros amigos que nos ven, que el juicio no es contra nosotros, el juicio es contra el pecado, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros como hijos de Dios, no debemos temer, decimos que no hay temor en el juicio, porque entendemos que el juicio es contra el pecado y nosotros como hemos aceptado a Cristo Jesús, pues ya nuestros pecados han sido perdonados. Por lo tanto, el temor, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Dios, amamos a Jesús, aceptamos a Jesús como nuestro sustituto y por lo tanto ahora el juicio en vez de ser de aflicción es de gozo. ¿Por qué? Porque nos va a redimir el Señor, nos va a declarar que somos justos, no porque lo merecemos, sino porque Dios va a aplicar la justicia que Jesús nos quiere otorgar a nosotros. Dice el día lunes también, en la pregunta del final, Gudelia dice, ¿por qué un Dios tan bueno permite tantas maldades en este mundo? Y esa es una pregunta que cuando nosotros estamos conociendo del Evangelio, nos hacemos, e incluso todavía nosotros escuchamos personas decir, bueno,
cuando suceden calamidades en el mundo o cuando pasamos por una pérdida de un ser querido, decimos, ¿dónde está ¿Dónde Dios? está Dios? Y a veces por el dolor, por la angustia, por la enfermedad, empezamos a culpar en cierta medida a Dios, ¿verdad? Y nosotros nos olvidamos a veces que el ser humano recibe las consecuencias de nuestros errores. Dios es un Dios justo, dice la Biblia. Es fiel. Dios implementa y ejerce un justo juicio para nosotros. Así es. Aunque nosotros pecamos, Dios no nos aplica la sentencia de muerte, Dios nos aplica su amor, su misericordia. Pero conocemos muy bien que esa transgresión trae consecuencias. Por lo tanto, el ser humano es liberado de la consecuencia de la muerte plena, pero las consecuencias en esta vida nosotros las tenemos que enfrentar. Así es, mi hermano Oscar. Fíjese que en esta parte yo pude comprender que muchas veces nos preguntan eso, ¿dónde está tu Dios? Por ejemplo, cuando se nos muere un ser querido o cuando pasó mucho tiempo en la cama y nosotros estuvimos orando por sanación y esa persona pasa al descanso, hay luego personas que dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios que tanto le adoras, que tanto esto, que tanto lo otro? Mira lo que ha hecho. Fíjense bien que, queridos amigos, nuestro Dios es un amor, es un Dios bondadoso y justo. Amén. Él conoce a cada uno de nosotros. Él conoce su situación, hermano Oscar. Y tal vez la respuesta a la dijéramos, estamos pidiendo los dos sanación por un ser querido. Tal vez a usted le conteste y a mí no. O en el caso, tal vez usted reciba la respuesta positiva a su oración y yo no. Pero eso no quiere decir que Dios no esté conmigo. Es porque Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él dice que quiere lo mejor para todos y trabaja continuamente para lograrlo, pero no siempre va a utilizar el mismo método en cada persona. ¿Por qué? Porque somos diferentes en nuestra forma de ser, en nuestras culturas, en nuestra educación, en nuestros ámbitos de trabajo, religiosos, económicos. Somos diferentes de personalidad. Así que Él nos tiene que dar un trato de acuerdo a lo que yo soy, porque no me va a servir lo que a usted le edifica. Tal vez a mí me va a servir que yo tenga que pasar por alguna prueba para yo sentirme fuerte. Lo podemos mirar en Salmos 34:8. Y esto fue una explicación que a mí me agradó y que yo quiero que tú como persona que nos estés viendo, no solo escuches, porque el Salmos 34:8 nos dice, no escuchar y saber, leer y saber, creer y saber, sino gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Qué entiendes por la palabra gustad? Quiere decir que lo tienes que probar. No puedes juzgar a un Dios que no conoces. O por el contrario, yo no puedo gustar de un Dios por más que usted me lo explique, me lo enseñe, me lo muestre. No, dice que yo lo tengo que gustar. Y es ahí donde muchas personas, yo les hago la invitación. No juzgues a la iglesia, no juzgues al hermano. Ven. Prueba con Jehová, prueba con Jesús, prueba tú, experimenta ese sentimiento, esa experiencia. Dice, en vez de confiar en la palabra de otra persona, gusten por vosotros mismos, experimenten ese conocimiento derivado del experimento. Quiere decir que tú tienes que probar si de verdad hay un Dios bondadoso o justo, o lo estás juzgando solo por lo que ves. Tiene uno que probar, y cuando uno prueba,
tú ya ahora sí puedes decir, no, Dios verdaderamente es justo, porque ahora entiendo por qué no me contestó esa oración, porque Él sabía que no era bueno para mí. Así es. Así. Y lo que usted dice, Gudelia, me hace recordar cuando no conocía yo el Evangelio, ¿verdad? No tuve el privilegio de venir de descendencia de mi familia que conocía el Evangelio, así que me tocó encontrarme con el Señor Jesús a mí. Y eso me lleva a pensar que todo lo que uno dice sin conocimiento, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, dice muchas cosas que no quisiera decirlas ahora, de lo que uno piensa, pero no es hasta que uno experimenta y dice, bueno, realmente, hasta que uno prueba, como usted dice, Gudelia, es cuando uno realmente dice, bueno, realmente es difícil reconocer que el ser humano diga, estaba equivocado. Sí. Pero la realidad es que sí estaba equivocado y hablaba cosas que no entendía. Y esto me lleva a pensar lo que dijo Job en su dolor y en su angustia. Y cuando realmente experimentó y estuvo en la presencia de Dios, dijo, verdaderamente ahora comprendo, dice, y me voy a tapar la boca, dice. ¿Por qué? Porque ahora sí entiendo. Y mis hermanos, amigos, la mejor forma de nosotros poder conocer a Dios es experimentarlo personalmente. Así es. Y ahí es donde obra el Espíritu Santo. Ningún ser humano nos puede convencer. Solamente es el Espíritu Santo el que nos convence, el que cambia nuestros pensamientos y nuestra manera de ver la vida. Amén. ¿Verdad? Amén. Y es por Amén. eso que nosotros ahora testificamos con Gudelia a lo que creemos es verdad, porque lo hemos experimentado, Así es. porque no solamente lo hemos leído de la Biblia, pero hemos visto en nuestra vida diaria cómo Dios está con nosotros, nos ha guiado, y esto no depende, Gudelia, en cuántas oraciones Dios me ha contestado o no, sino está en la relación que uno experimenta. Correcto, hermano Oscar, porque como usted lo dijo, mire, aquí vemos dos casos diferentes. Usted acaba de decir que usted conoció el Evangelio, ¿verdad? Después, yo nací en el Evangelio. Sin embargo, todo ese conocimiento que yo obtuve desde que mi niñez no tuvo más sentido hasta que yo lo experimenté. Y ahora yo puedo decir que todo ese conocimiento que obtuve ahora tiene sentido, porque antes tenía teoría, ¿verdad? Me pude haber aprendido de memoria unos salmos, unos versículos, pero nada tiene sentido hasta que pasas por una situación en la que ahora depende de tu fe. Amén. Ahora creces o te regresas o te vuelves incrédulo o te aferras más a Dios. Entonces, verdaderamente el Espíritu de Dios trabaja tanto en una persona que no creció en el Evangelio como en una que creció. Necesitamos experimentar eso para poder decir confiadamente, ahora entiendo que todo lo que mis padres me transmitieron es verdad porque ya lo experimenté. Así es. Esto nos lleva, Gudelia, y queridos hermanos, amigos, decirles que lo que Dios quiere de nosotros es tener una relación de comunicación, de entrega con Él. No existe un evangelio o no existe una relación sin comunicación, ¿verdad? Es por eso que Dios espera de nosotros que tengamos esa relación con Él. Y en la Biblia nos presenta muchos ejemplos como esa relación entre un esposo y su esposa, y entre la iglesia dice que es la esposa y él es el esposo. Cómo esa comunicación debe de existir, ¿verdad? Y no es hasta que la experimentamos podemos nosotros entender lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos. Así que yo espero, Gudelia, que nuestros amigos que quizás no conocen del Evangelio o no tienen ningún conocimiento de la Iglesia Adventista y que nos están escuchando, pues sean motivados a buscar al Señor a través de la Biblia. Amén. Y que no se dejen llevar por aquellas personas que dicen, bueno, porque hay muchos, Gudelia, que dicen, yo conozco la Biblia de tapa a tapa, sí. Pero no es la teoría lo que cambia, no es la teoría, sino vivirlo, experimentarlo. Amén. Es por eso que el versículo de memoria dice,
si en algo has de alabarte, Alabes. alábate en que me conoces, pero no en la letra, sino en vivirlo, en Amén. saber que Amén. Dios está contigo. Amén. Dice Milena Rodríguez Duarte, Dios no siempre contesta agradando al mundo. Así es. Él sabe lo mejor y ahora no olvidemos que estamos viviendo en un mundo de pecado Ujú, y correcto. maldad. Y el dolor, los dolores, una consecuencia del pecado. Así Dice, pero es. hay algo que sí debemos tener seguridad. Y es saber que cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, Dios está ahí para Amén. darnos consuelo. Amén, amén. Amén. Fortaleza y paz, y esa paz nos dará fuerza para seguir adelante. Ujú. Dios en su infinito amor permite que el dolor llegue, porque quizás necesitamos conocerle más de cerca. Así es. Como ustedes dicen, probar esa fe. Así es. Gracias, Milena. Sí, la realidad es que, Gudelia, nosotros, los seres humanos y los que somos padres, comprendemos más porque nosotros no aprendemos con palabras. Nuestros hijos no aprenden. Por más que uno les dice. Por más que uno les dice y les insiste, no es hasta que se equivocaron o se enfrentaron con una situación en la cual dicen, bueno, realmente mis padres tenían razón. Así es. Es tan simple decirle a alguien, el fuego Quema. quema. Pero nosotros, por alguna razón, nuestra naturaleza no entiende o no procesa eso hasta que uno dice, oh, sí quema. Y eso, mis hermanos, es lo que tristemente nosotros tenemos que pasar en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos da instrucciones. Ya leímos lo que decía, qué es lo que Dios espera de nosotros. Dios ya nos dio toda la información, pero nosotros no seguimos esa información y nos encontramos en situaciones difíciles en la cual Dios las usa de una manera que nosotros podamos aprender. La enfermedad, a veces Dios saca provecho de eso. ¿Por qué? Porque de otra forma, cuando había paz, no teníamos necesidad, pero cuando viene el dolor, es cuando nosotros buscamos a Dios. Y tristemente, así es, y porque Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es salvarnos. Amén. El propósito de Dios también es que nuestros caracteres lleguen a la altura de Cristo Jesús. Así es. Y solamente nuestro carácter puede ser transformado a través de las dificultades en la vida. Nadie va a crecer si no se enfrenta con esas situaciones. Entonces, Gudelia, al nosotros tener en cuenta, al conocer que aunque pertenecemos al pueblo de Dios, aunque soy un hijo de Dios, la realidad es que estamos en un mundo lleno de pecado. Y la realidad es que estamos rodeados de gente que no ama al Señor. Y estamos propensos a las enfermedades, a las pandemias, a lo que venga de este mundo. Dios dijo en su oración, yo te ruego que los guardes, no que los quites. Que los quites del que mal. los guardes del mal. Por lo tanto, el propósito de nosotros estar en medio de esta situación es para que nosotros desarrollemos el carácter en el cual todos necesitamos llegar. Así es. Y para ello necesitamos pasar por dificultades. Lo que Dios dice es que no flaqueemos de nuestra fe. Amén. ¿Verdad? Ok, dice el carácter inmutable de Dios. Dice, y me gusta Malaquías 3:6, porque el Malaquías 3:6 dice algo que nos puede ayudar a todos. Dice, porque yo, Jehová, No cambio. no cambio. Esa palabra, no cambio, eso es algo que nosotros debemos tener en nuestra mente. Dios no cambia. Porque más adelante está el otro texto donde dice que Dios no es hombre o que Él no cambia, ¿verdad? En otras palabras, ¿quién cambia? Nosotros cambiamos. Tenemos que cambiar. Y esto lo vemos desde el momento de la creación. Ahí está el versículo, mis hermanos, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En otras palabras, lo que Dios dice, por tus obras, por tus acciones, por tus decisiones, porque te rebelas contra mí, tú te mereces el castigo de la muerte o la paga del pecado. Así es.
Pero porque yo no cambio, esto me lleva a pensar de lo que hemos dicho. Dios es amor. Y Dios no va a cambiar ese amor porque es amor. En otras palabras, Dios no actúa como el ser humano. Cuando alguien hace mal, uno dice, bueno, merece un castigo, ¿verdad? Pero con Dios, nosotros, aunque merecemos eso, Dios nos sigue amando y nos sigue manifestando su misericordia, porque Dios espera en nosotros que entendamos un día que la única intención de Dios es salvarnos. Así es. Ahora, Gudelia, dice, yo Jehová no cambio. ¿Qué podríamos decir? En lecciones, creo que en la primera o segunda lección que estudiamos, pudimos ver que el carácter de Dios, el amor de Dios es para siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y hablamos acerca de un pacto, me acuerdo en esa vez, ¿verdad? Dios hace un pacto con nosotros, ¿verdad? Y el pacto que Él hace dice que aunque nosotros quebremos ese pacto, Él no lo quebra. A diferencia de que si yo y usted hacemos un pacto y yo no cumplo con la parte que me corresponde, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a seguir con el pacto? Por supuesto que no. No, porque usted espera recibir algo a cambio, espera recibir por lo menos los intereses de lo que estamos haciendo, ¿verdad? O como cuando nos casamos con nuestra esposa, ¿qué es lo que hacemos? Un pacto, ¿verdad? Pero si uno de los dos no cumple el pacto, no funciona. Pero en el caso del pacto con Dios con nosotros, dice que los únicos que rompemos ese pacto somos nosotros. Que Él dice que Él siempre, su carácter, por eso dice que es inmutable. Que si Él no ya cambia. Decidió amarnos, nos va a amar hasta el final, independientemente de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Pero la pregunta es, ¿cómo yo voy a gustar de ese amor si yo me mantengo alejado del Señor? Y yo le explicaba ahí a mis hermanos, el amor de Dios está aquí siempre, ¿verdad? El amor de Dios. Uno es el que se aleja. Y por todos los medios y de muchas maneras, Dios trata de atraerte nuevamente hacia donde está Él. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos, ¿verdad? Pero dice que el día que tú te dejas, te convences y pruebas, regresas, ¿qué encuentras? ¿Encuentras a un Dios diferente? No, encuentras al mismo que tú te alejaste, porque el carácter de Dios no se mueve. Él dice que es Dios de amor, Dios de misericordia y Dios de juicio. Así que, aunque nosotros somos volubles y que algunas veces amamos y otras veces no, y depende de la situación, Dios no es así. Sí. Dios siempre nos ama. Porque el siguiente versículo de Malaquías 7 dice, parafraseando, si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Sí. En otras palabras, somos nosotros los que estamos constantemente alejándonos de Dios. Sí. Y Dios no nos retiene a la fuerza, porque Dios no quiere forzar, ni tampoco abre la puerta sin el permiso de nosotros. Es por eso que nosotros, la Biblia nos menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y versículo 20, si no me equivoco, que Dios está a la puerta tocando. Y nosotros conocemos que esa puerta nadie la puede abrir más que nosotros. Dios no abre esa puerta porque respeta nuestro libre albedrío, porque Él busca que el ser humano escoja, que se vuelva a Él. Es por eso que Él dice que Él no cambia. Y esto me lleva a pensar cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el jardín del Edén. Había esa cita de todos los días donde Dios venía al jardín del Edén a encontrarse con sus criaturas. Pero cuando ellos pecaron y se escondieron, Dios ya lo sabía. Dios sabía que habían transgredido y habían desobedecido. Sin embargo, Él acudió a esa cita
y preguntó, ¿dónde están? ¿Y quién se alejó? Ellos. El ser humano. El ser humano se alejó porque se sintió que había fallado. Y Dios no cambió. Dios siguió buscándolos. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, no importa lo que hayamos cometido. Mientras estemos en este mundo, mis hermanos, vamos a pecar, ¿verdad? Y el enemigo eso quiere, que nosotros nos apartemos de Dios y nos está siempre apuntando. Tú no te mereces esto, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero nosotros debemos fijar nuestra vista, dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en nuestro Dios. Así es. ¿Por qué? Porque Dios, aunque nosotros hemos pecado, nos ve con ojos de amor. Así es. Así Lo que le sucedió a Pedro, le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y le dijo, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Le dijo. Me habrás negado 3 veces. Cuando el Señor Jesús iba cargando esa cruz y vio a Pedro, dice el Espíritu de profecía que lo vio con unos ojos de amor. Amén. Y eso fue lo que hizo que Pedro se fuera corriendo y derramara todo su corazón, porque esa mirada de amor no cambió, a pesar que él lo negó. Y no solo lo negó, nosotros sabemos muy bien que no solo dijo yo no lo conozco. Él dijo cosas feas de él. Sin embargo, la mirada de Dios fue una mirada de misericordia, de aceptación. Queridos, todos pecamos. Así es. En el proceso de la vida nosotros cometemos errores. Debemos levantarnos, debemos confiar en que Dios nos perdona. Y si Dios nos perdona, nosotros debemos ser también personas que debemos perdonar también a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque yo me he equivocado, mis hijos se equivocaron, mis hermanos se van a equivocar. Y si Dios me ha mostrado, ha sido amable, bondadoso, justo conmigo en darme ese perdón, yo también tengo que manifestar eso. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Así que un Dios, esto es interesante, un Dios arrepentido, porque son términos, Gudelia, donde humanamente nosotros podemos malentender. Entonces, si Dios no cambia, pero en la Biblia hay 40 versículos donde dice que Dios se arrepintió. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Bueno, no cambia, pero se arrepiente. Y esto viene a veces a nosotros humanamente tratar de explicar o entender qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que el arrepentirse es porque hicimos algo mal, ¿verdad? Sí. Me arrepiento, Señor, por lo que he hecho, perdóname. Pero nuestro Dios no ha hecho nada. ¿A qué se refiere cuando dice, me arrepiento? Vamos a ver primero unos ejemplos donde fue utilizada esta palabra. En Éxodo 32:14, donde dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Buscamos otro en Jeremías 18:4-10, donde dice que somos vasos del alfarero, ¿verdad? Y que pues esos vasos no sirven, no funcionan, así que los destruye, ¿verdad? Se arrepiente de haberle hecho. Pero si esos pueblos, dice, sigue diciendo la historia, pero si esos pueblos se convierten de su maldad, y ahí viene la respuesta, pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero si hicieren lo malo, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Fíjense. La historia del pueblo de Israel, cuando Dios eligió al pueblo de Israel, le dijo a través de Moisés unos estatutos. Si ustedes siguen mis estatutos, los obedecen, yo voy a estar con ustedes. Pero si ustedes se alejan, se van tras a otros ídolos, adoran a otros dioses, entonces yo ¿qué voy a hacer? Me voy a retirar. Se retira Dios porque no ama al pueblo de Israel.
No, no se retira. Se retira porque no puede estar en contacto con ¿qué cosa? Con el pecado. Así es, Así así es. que si el pueblo, si yo y usted decidimos permanecer en el pecado, como Dios no puede permanecer en contacto con el pecado, entonces dice que nosotros automáticamente sufrimos las consecuencias de lo que dice que es el pecado. Pero ahora, ¿dónde viene el término arrepentimiento? Y a través de esa lección yo pude encontrar que dice allí mismo, cuando le dice a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Ya me arrepentí de seguir con este pueblo. Es duro, es terco, no entienden. ¿Sabes qué? Los voy a aniquilar. Pero Moisés hizo algo allí. Dice que Moisés intercedió por el pueblo. Entonces, Jesús o Dios le dice algo a Moisés y le dice, nada, dice allí en Elena de White, dice que nada, excepto las oraciones, podían salvar a Israel. Que si él lo pedía, o sea, Moisés, si Moisés oraba y intercedía por el pueblo, Dios perdonaría a ese pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde viene el arrepentimiento que Dios, que dice que no, definitivamente no es un significado al cual nosotros conocemos como arrepentirse, como usted lo dijo, sino que dice que, por ejemplo, yo soy una persona que se porta mal, que peca, pero me arrepiento de lo que estoy haciendo, hago un cambio de vida, entonces automáticamente ya no voy a sufrir las consecuencias de lo que está planeado para el que se porta mal, sino que ahora voy a recibir las bendiciones de Dios. Por eso es que dice allí, entonces yo llegué a la conclusión, no sé si usted llegó a esa conclusión, pero yo llegué a la conclusión de que el arrepentimiento o lo determinado que está para cada uno de nosotros, nosotros lo tenemos ese poder en nuestras manos. ¿Qué significa eso? Que si una persona es mala, es pecadora, pero se arrepiente, dice que Dios, entonces, dice que esta persona se arrepintió y ya no va a sufrir lo que estaba determinado para ella, sino que ahora va a sufrir lo bueno. Y al contrario, si una persona va caminando con Dios, va gozando de las bendiciones de Dios, pero un día decide, ya no quiero nada más que ver con Jesús, automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque ahora va a recibir las consecuencias de lo que es vivir en pecado. No sé si me expliqué claro que sí. o si lo entendió, pero nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino, de lo que está predestinado para uno. No es que Dios diga, este se va a perder y se va a perder, o este se va a salvar y se va a salvar. No, dice que las oraciones, lo que estaba planeado para ese pueblo, que ya les había advertido, si permanecen mis caminos, yo estaré con ustedes. Si se alejan de ellos, no voy a estar con ustedes. O sea, van a caminar solos en sus propias decisiones. Entonces, lo que uno determina es, ¿yo quiero sufrir las consecuencias del pecado o quiero recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que quiero yo? Depende de mis decisiones. Así es, así es. Nosotros sabemos bien que Cristo vino a este mundo y dio su vida por toda la humanidad. Así. En otras palabras, la deuda mía, su deuda y la deuda de todos los seres humanos ya está pagada. Dios pagó esa deuda. Amén. Pero Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 3, de versículo muy conocido que nosotros sabemos, que Dios dio a su Hijo, dice San Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto quiere decir de que lo que Dios determina como paga del pecado es la muerte. Y las consecuencias de su desobediencia, perdón, es el mal. Entonces, cuando se dice que Dios se arrepiente de ejercer
el derecho a castigar, no es la palabra recibir. castigar, a ejecutar es la A palabra correcta, el pago que uno se merece. Dios se vuelve o decide no hacerlo porque nuestra decisión ha sido ahora hacia Él, a buscarlo a Él. Y entonces lo que usted dice es correcto. Nosotros determinamos qué es lo que queremos recibir de Dios. Ahora, como principio o como base tenemos que Dios ha pagado nuestro precio de la culpa o de la paga del pecado. Pero nosotros no vamos a recibir esos beneficios a menos que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. De nada serviría, Gudelia, que Dios haya pagado el precio de toda la humanidad, pero si toda la humanidad no acepta eso. Por lo tanto, nosotros sabemos muy bien que no todos alcanzarán salvación, pero no porque Dios no los alcanzó a ellos, sino porque las personas decidieron rechazarla y rechazarla y alejarse tanto de Dios, que Dios va a tener que dejar que se ejecute el juicio, y el juicio para aquella persona que está lejos de Jesús, lejos de la salvación, pues va a ser la muerte. Ahora, cuando alguien se vuelve a Dios, pues Dios dice, desisto en hacer el mal, porque yo soy un Dios bondadoso, porque yo soy un amor de misericordia, porque yo soy un Dios justo, y por tu arrepentimiento a tus cosas que has hecho, yo también desisto de hacerlo. Por lo tanto, cuando Dios dice que se arrepiente o desiste de hacer el mal, de ejecutar el juicio, es porque Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Porque Dios nos conoce, nos ama, y nosotros los seres humanos, dice la Biblia que somos como la neblina, que hoy estamos y mañana no estamos, y somos variables, cambiamos. Y Dios no cambia. Dios mantiene su posición de salvación para nosotros. Y Dios ha dicho que nosotros hemos sido creados para vida eterna, para salvación. Pero el enemigo manchó la creación. Ahora, nosotros tenemos la decisión de salvación o de perdición. O aceptamos la salvación o la rechazamos. Es por eso que Dios nos muestra a través de sus obras, a través de su amor, que aunque nosotros nos hayamos apartado, mientras el tiempo de la gracia exista, Gudelia, no importa lo que el ser humano haya hecho en su vida, Dios lo perdona nuevamente. Así que dice Milena, lo que para nosotros es malo, para Dios es bueno. Él sabe lo mejor. Como dice en las lecciones pasadas, de lo malo Dios saca algo bueno. Eso es nuestro Dios. Y Roselia Ramírez dice, Dios no es hombre para que se arrepienta en lo que hizo, Él lo hizo todo perfecto, por tanto, no tiene Él de qué arrepentirse. Nosotros sí. Por supuesto, Dios no ha hecho nada malo. Lo que Dios hace es parar la ejecución que yo me merezco. Es ahí donde Dios dice, bueno, no que Dios ha cometido algo, no. Dios nos da una ejecución que nosotros no merecemos, que es la justicia del amor, ¿verdad? Así que, queridos, estamos ya casi cerrando. Vamos a cerrar con esta parte donde dice, aferrarse al amor y a la justicia. Jehová tu Dios, dice, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Eso es importante, porque Dios se mantiene fiel cuando el pueblo se mantiene fiel. Exacto. Si yo me mantengo fiel con Dios, pues Dios se manifiesta fiel conmigo. Sin embargo, somos humanos, y el día que pecamos, dice el libro de Primera de Juan, que abogado tenemos a Jesucristo el justo. En otras palabras, Dios ha hecho todo lo necesario para podernos alcanzar. Aunque nosotros fallemos, Dios siempre está dispuesto a tendernos la mano. Es por eso que, Gudelia, como dice la lección, debemos aferrarnos al amor y a la justicia
de Dios. Amén. También en esta parte de la lección nos está diciendo que nosotros debemos practicar el amor y la justicia. Así es. Y en el Sermón del Monte que viene en Mateo de 5 del 43 al 48, cuando tengamos en casa, leámoslo, donde él nos dice cómo debemos amar, ¿verdad? Porque nosotros tal vez aplicamos el amor. Yo amo a los que me aman. Estoy aplicando el amor. Pero cuando yo practico la justicia, cuando amo a mi enemigo, allí es donde yo estoy practicando la justicia. Porque cuando dice Dios que nosotros debemos practicar la justicia, no es de que andemos diciéndole a nuestros hermanos, oh, tú estás mal, arrepiéntete, si no te vas a recibir el castigo. Eso no es practicar la justicia. Practicar la justicia es que yo debo de amar a mi enemigo, orar por él, enseñarle, mostrarle con ejemplo de cómo yo también he recibido esa justicia de Dios, cómo yo siendo un pecadora recibo la misericordia del Señor. Por eso es que dice de lo que yo recibo, de eso también yo debo dar. De lo que Dios me ha mostrado hacer, que dice que yo debo de salir incluso lo hemos visto en muchas lecciones. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Eso quiere decir que todos tenemos la oportunidad de poder tener disfrutar ese amor de Dios. Cuando una persona, queridos hermanos, cuando una persona pienses que no merece estar en el cargo que está, en el puesto que está, que humanamente tú dices, no, pero ese hermano está, en vez de juzgarlo, practique el amor y la justicia con él. El amor orando por él, la justicia mostrando el amor de Dios, porque ante los ojos de Dios, Él mira a nuestros corazones, y eso debemos entenderlo siempre. Nosotros siempre miramos el físico, lo que miran nuestros ojos, pero Dios escudriña el corazón, así que el único que puede aplicar verdaderamente la justicia es Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Amén. Así es, mis hermanos, gracias por habernos escuchado a Gudelia y a este servidor. Amén. Estamos ya preparándonos para poder nosotros entrar al segundo servicio y queremos siempre nosotros extenderles la invitación a que cada sábado esté con nosotros y después de la escuela sabática, pues usted sabe que viene el culto divino. Así que vamos a cerrar la lección diciendo, Gudelia, entonces que Dios no cambia, ¿verdad? Dios es siempre el mismo y estará con nosotros hasta siempre al final. Amén. Así que gracias, mis hermanos, los invitamos a que pasemos al segundo servicio y que se gocen con nosotros y que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, hemos estudiado y hemos escuchado tu voz a través de tu santa palabra. Ayúdanos ahora, Señor, a poder llevarla a práctica, a que tu Santo Espíritu nos conmueva los corazones para poder empezar a practicar la misericordia, para poder practicar el amor y, Señor, la justicia en el sentido de que dejemos todo en tus manos y que solamente nos dediquemos a mostrar el amor que tú tienes por cada una de tus criaturas. Ayúdanos pues, porque sin duda alguna es difícil, Señor, poder amar al que nos hieren, al que nos lastima, al que nos ofende, pero en tu amor todo es posible. Así que oramos por todos aquellos que en algún momento, Señor, nos han agredido o te han agredido a ti, Señor. Te agradecemos porque tu amor es inmutable y tú nos amarás hasta que tú vengas y por la eternidad. Amén. Ayúdanos pues a estar firmes en tu amor y a confiar siempre en tus promesas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Amén.